Technology brings us closer together, even when we're far apart. Google Developer Groups host meetup events for local technologists to connect, learn, and grow with others in their area. The project I'm mostly proud of would be teaching Introduction to Programming to 7 girls in my hometown. In the GDJ, I used to attend various workshops, like it was on Firebase, Android, Cloud. Everyone is learning from someone else. We started to meet twice a week for a long time, learning Google Cloud. Amazing experience. After joining Accenture as a software engineer, I started to share my journey in Medium, podcasts, and talks at online bootcamps. My talk inspired one of community members a lot, so I mentored him to start his latter path. And 1 year later, at the same conference, he was giving a talk at the same stage. One member of our community moved from being a DJ at our event to a developer and the first leading bank in the country. When we do events that impact a lot of people, we are bringing opportunity to our region. So a lot of investors, a lot of startups, they will start to see opportunities here. Hola, buen día a todos. Hoy vamos a estar hablando sobre las novedades de Android 12, este gran sistema operativo que le da vida a todos nuestros smartphones. Y para eso tenemos a nuestro invitado especial, Jimmy Morales, que nos va a estar ayudando a responder unas preguntas en cuanto a las novedades. Él es un Android developer, ya tiene varios años de experiencia en el ámbito. Entonces, Jimmy, ¿quieres aportar algo? ¿Qué tal a todos? Buenos días, gracias por haberme invitado hoy aquí a platicar un poco de Android, en especial de Android 12. Es un tema que me gusta bastante, es lo que hago casi que todos los días en mi trabajo, entonces pues es un honor estar acá con ustedes, gracias a la comunidad de GDG Madrid por tenerme acá hoy, y espero que aprendamos bastante de todo lo que trae Android 12 para este nuevo sistema operativo. Y pues me introduzco un poco. Me llamo Jimmy Morales, soy de Guatemala. Me dedico mucho a desarrollar software, más que todo desarrollo móvil. Hago más que todo Android, pero también me gusta hacer un poco de cross-platform y iOS. Y también me gusta mucho pues, compartir con comunidades. Actualmente coorganizo la comunidad de GDG Guatemala y también el Kotlin User Group de aquí de Guatemala. Entonces, muchos temas de Android, Kotlin, lo que más me gusta. Y sí, nuevamente, muchas gracias por tenerme acá hoy y espero que aprendamos bastante de Android. Muchas gracias, Jimmy. Entonces, pues sin más, vamos a empezar con la primera parte, que es para nosotros la de interfaz de usuario, todas las novedades que tienen que ver con las mejoras que tiene de interfaz de usuario. Y la primera de ellas, nosotros por ahí hicimos una encuesta para ver qué es lo que le interesaba más a la gente sobre Android 12, y pues al parecer a todos les interesa que se vea pues más dinámico, más moderno, y como lo dice bien aquí nuestra presentación, pues al parecer Android 12 viene con una interfaz que hace sentirla, ¿no? De esta forma más premium. No sé, a mí me hace pensar, ¿no? Bueno, por la palabra premium, me hace pensar que ahora todos vamos a ser como tipo hombres de negocios. Entonces, pues está interesante, ¿no? Sí, es como más personalizado, más tiene ahí sus cositas. Por aquí nos surgía a nosotros una pregunta.
anteriormente se hablaba mucho de lo que era el material design, pues es como los patrones de diseño, ¿no? Que deberíamos seguir para pues el diseño de nuestras aplicaciones, los estándares, colores y pues todas estas cosas que ya vienen precargadas en las librerías de Android. Pero ahora estamos hablando de lo que es el Material You. ¿En qué se diferencia este nuevo Material You con el Material Design? Esa es una buena pregunta. Sí, Material Design ha sido uno de los mayores cambios que ha habido en Android visualmente. Recuerdo que fue lanzado ahí por Android en Lollipop ya hace bastantes años. Y básicamente es un framework de experiencia de usuario, de UI, que establece como guías, como reglas. Y la idea siempre desde un principio fue que todas las apps tuvieran como consistencia, digamos, en el teléfono del usuario, que siguieran las mismas guías, los mismos patrones, y en fin, pues que la experiencia de usuario sea la misma. Ahora con Material You pues, se basa en Material Design, siguen muchas de las guías, de las reglas, de las experiencias de usuario, es la misma. Material You es como una nueva forma de pensar sobre Material Design. Material Design siempre se basó en la función, digamos. Un botón tiene cierta función, entonces cómo le hacemos expresar al usuario que hizo clic en el botón, que presionó el botón, que el botón está activado, que el botón está desactivado. Entonces se basa mucho en la función. Ahora con Material You quisieron hacer un enfoque como más, no sé cómo decirlo, como más humanístico, como más personalizado. Entonces ya le agregan una capa más, que es lo que ellos dicen que es como los sentimientos. Entonces, ¿y cómo lo hacen? Pues básicamente como tratando de personalizar el sistema operativo y también las aplicaciones móviles, con colores, con movimientos. Entonces, por ejemplo, lo que están haciendo los pixels, que tal vez lo vemos un poco después, pero lo que hace es como que extrae los colores de tu fondo de pantalla, y con eso pues personaliza el sistema operativo, puede personalizar aplicaciones, y porque muchas veces, o sea, uno está a cierto ánimo y puede cambiar su fondo de pantalla, no sé, a un wallpaper así muy alegre, o a veces uno está así entrando a depresión y cambia en su wallpaper y todo negro. Entonces, o sea, eso uno puede reflejar sus sentimientos en cosas tan pequeñas como eso, y eso quiere como que hacer Material You, como transmitir también eso en todo el sistema operativo y en todas las aplicaciones. Entonces, bueno, por lo que yo entiendo, digamos que Material Design antes iba más como dirigido hacia nosotros como programadores para indicarle al usuario que está realizando una acción mediante los componentes, ¿no?, de nuestra aplicación. Pero ahora con Material You, aparte de que vamos a poder hacer esto, también le estamos dando la opción al usuario de que él sienta, ¿no?, que tiene más, digamos, control sobre su teléfono. Sí, pero sí, ese es una muy resumen. Sí, como te digo, la idea es de que incluso los colores que uno como usuario elija se vean afectados en las aplicaciones, y eso pues al usuario le da mucho sentimiento de control sobre su dispositivo, que es al final algo que impulsa mucho Android 12 en muchas de sus características. Dentro del lado de Material Design nuevo de You, pero del lado de los programadores, ¿afectaría o sería mucho impacto el cambio de versión? No, en realidad no. Material Design pues sigue. Ahora para soportar Material You, que es todo esto, más que todo de momento se habla mucho de los colores, que por cierto solo se soportan pixels, y pues espera que otros vendors como Samsung, Xiaomi, por ejemplo, también lo soporten, pero actualmente solo se soportan pixels. Ahí sí habría que hacer un cambio en sus aplicaciones, más que todo con los temas, pero en realidad es un cambio minúsculo. Ni siquiera tienen que tocar nada de código, es solo en el manifiesto de la aplicación donde tienen que
modificar ahí qué tema usar. Y incluso hay una librería de Material Design para Android que también está agregando soporte para esto, que eso va a ser mucho más fácil con temas de compatibilidad y todo esto. Gracias. Otra duda. Entonces, diga. Ok, entonces, bueno, creo que va como de la mano con lo que preguntó mi compañero Manuel. No vamos a tener, digamos que, implementar nuevas librerías, sino que ya están incluidas en las que ya son de Material Design, o por ahí hay, digamos, otra documentación que haga referencia a todo Material U. No, como te comentaba, hay una librería de Material Design, que es la que muchas aplicaciones usan, y ahorita hay una versión alfa, si no estoy mal, que ya está agregando estas nuevas características de Material U a la librería. Entonces, sería tan fácil como pues, actualizar a la librería alfa y hacer un par de cambios ahí, pero esa documentación sí va a estar, digamos, parte de Material Design. Al final, Material U y Material Design pues viene siendo lo mismo. Material U es como un siguiente paso en Material Design, como una pequeña evolución que está dando el equipo de Google respecto a la parte gráfica y la parte visual. Suena muy interesante todo esto. Sí, en realidad es algo pues que muy digamos, moderno en el sentido de sistemas operativos que permiten este nivel de customización en temas y colores y todo esto. Ahora, quiero que hablemos un poco sobre mi parte favorita, que es de Android 12. Es esta parte del renacimiento de los widgets. A mí en lo personal, desde que yo los vi, a mí me gustaron. Pero anteriormente yo veía como que aplicaciones sí las tenían, pero eran como feos, ¿no? Su diseño era feo. Y a veces metían widgets pues nada más por la novedad ¿no? Para decir, no, pues mi aplicación tiene un widget. Pero poco a poco fue como que desapareciendo. Yo tuve algunas aplicaciones que traían widgets y en sus actualizaciones pues esos widgets de repente desaparecían. Entonces aquí el por qué Google volvió a apostar por los widgets. Sí, es una buena pregunta. En realidad, los widgets, como lo mencionaste, es una característica que tiene Android desde hace años. Yo soy un usuario de widgets, o sea, lo uso bastante. Es una manera muy fácil de usar aplicaciones desde el home screen de tu app. Entonces, uno se ahorra pasos, digamos, de tener que buscar la app, abrirla y pues navegar, ¿no? Que un widget, pues, si lo tienes ahí. Incluso para ver información, por ejemplo, uno de los widgets más famosos es el clima, donde puedes ver el clima y pues no tienes que meter a la app a ver el clima. Entonces, en realidad son muy útiles y yo creo, en realidad no me atrevería a decir por qué fue que Google quiso hacer este cambio. Mi opinión es que justamente Apple, iOS, acaban de, creo que el año pasado, lanzaron también widgets en el sistema operativo. Entonces, ahí está un poco mucho la competencia y pues me imagino que Google se dio cuenta de que pues, sus widgets estaban quedando obsoletos, el diseño estaba también muy obsoleto, las características. Y sí, justamente Android 12 introduce muchas características en los widgets. Los widgets tienen como un cambio de visual, ahora pues tienen como esquinas y uno puede customizar sus widgets de esa forma. También hay como más soporte para input del usuario, por ejemplo, checkboxes o los botones de radio. Entonces sí trae muchas nuevas características. También soporta, por ejemplo, Material U, lo que quiere decir de que uno puede obtener los colores del sistema y dibujar su widget de esa forma, digamos. Por ejemplo, si no sé, si el color del sistema es azul, uno puede jalar el color azul y pintar su widget así de un color azul para que se vea más consistente con el sistema operativo, que al final pues, es lo que quiere hacer con Material Design, Material U, que es tener esa consistencia en todo el teléfono. Y sí, en realidad mucho trabajo en los widgets y a mí también me gustó bastante. Creo que para muchas empresas que se dedican al desarrollo de aplicaciones Android, esto los va a hacer como
voltear a ver esto y empezar pues a ver qué casos de usos tienen para tener widgets y que esto crezca. Otra cosa también de los widgets es de que no solo aparecen en realidad en el home screen, también tienen soporte para aparecer como por ejemplo en el Google Assistant. Si uno tiene Android Auto en su carro, también pueden aparecer ahí los widgets. Entonces hay varios lugares donde esos widgets aparecen a partir de Android 12 y sí, hubo mucho trabajo detrás para lograr hacer esto. De igual forma, bueno, creo que esa parte que mencionaste, lo de las esquinas redondeadas, creo que parece algo muy sencillo, pero pues internamente me parece que también es una novedad, ¿no? Porque anteriormente todo era como más cuadrado. Al final es mucho de consistencia. Quieren que pues Android, si uno mira la parte visual de Android 12, son botones grandes, redondos, y pues al final es lo mismo, consistencia, que todo el sistema operativo se vea igual. Entonces también quieren que los widgets de la apps tengan como que pues eso también como redondo que tiene el sistema operativo y que se vea consistente también, que se vea igual, se vea como que parecido. Incluso con los colores también, con Material UI. Implementando la parte de los widgets, ¿crees que exista algún problema de compatibilidad o que se vea muy presente con las aplicaciones y el sistema operativo nuevo? Es una buena pregunta. Google trabaja mucho con temas de compatibilidad, por eso tiene las librerías de Jetpack. Por ejemplo, Google está trabajando actualmente en una librería de Compose, que es para widgets. Compose es un framework de UI que es bastante moderno. En realidad fue lanzado este año en julio y permite hacer pantallas, digamos, hacer vistas de manera declarativa usando Kotlin, por ejemplo. Entonces, que en comparación a la manera tradicional, que es usar XML y fragmentos, por ejemplo, o activities. Entonces, Google está desarrollando la librería de Jetpack con Compose para hacer widgets en Android. Entonces, a mí me parece que también van a agregar ahí un tema de compatibilidad para soportar, o sea, para soportar la mayor cantidad de cosas en versiones anteriores. Entonces, bueno, nosotros como programadores, bueno, ¿crees que exista el suficiente soporte como para poder integrarlo a nuestros desarrollos? Sí, considero que sí. En realidad, incluso para las cosas nuevas que vienen en Android 12, creo que no hay muchos cambios grandes que las apps tienen que hacer. En realidad, por ejemplo, las partes visuales son atributos en XML nuevos. Entonces, por ejemplo, si uno quiere ponerle esquinas redondas a su widget, pues va a haber como un atributo del sistema operativo de Android que uno puede usar para obtener como ese radio de la esquina, digamos, y uno lo puede aplicar bastante fácil. Entonces, sí hay que hacer cambios, pero en realidad son bastante pues, fáciles de soportar. Y la documentación pues, es muy buena y está muy detallada, entonces creo que también ayuda bastante. Ahora, te voy a hablar como si yo fuera usuario, ¿no? Yo también tengo un poco de experiencia en desarrollo Android, pero esta parte, porque, por ejemplo, yo así lo conozco, ¿no? Yo entro a la aplicación y pues tengo que buscar, ¿no? ¿Cuáles son las que tienen widgets? Aquí mi pregunta es, ¿crees que esta nueva mejora de los widgets en realidad funcione o quede como de sobra? Porque, pues si a uno no le informan que la aplicación tiene widgets, pues nunca los ve. Tenemos que como que investigar, ¿no? ¿Cuáles son las que tienen widgets? Sí, estoy muy de acuerdo. Bueno, también Android hizo un poco de trabajo en eso. Tiene como un buscador de widgets que es mucho más fácil de acceder. Los desarrolladores pueden agregar como previews a sus widgets.
Entonces es como mucho más fácil ver cómo se va a ver el widget, qué aplicación es, si es lo que yo quiero hacer o lo que yo quiero ver. Entonces, creo que en ese sentido, comparado con versiones anteriores de Android, sí es un buen cambio. Incluso también con temas como, por ejemplo, de configurar el tamaño del widget. También trabajaron mucho en eso. Entonces, sí, 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 siempre es creo que es un tema de las versiones anteriores donde sí era muy difícil ver qué widgets tenía cada aplicación. Yo creo que Android 12, pues sí, trabajó en eso, en el sentido de que sea más fácil acceder a eso y como que más fácil ver la- el preview del widget y pues así saber, por ejemplo, cuál seleccionar, cuál poner. Entonces, sí, yo creo que es algo que viene mejor en Android 12. Entonces, sería de probarlo, porque al final, con el tiempo, se va a decidir si funciona o si todavía faltan hacer cambios. Sí, claro. Esta parte la desconocía del buscador de widgets. Me imagino que será algo así como la barrita de búsqueda que tenemos eh, para buscar aplicaciones, pero pues ahora dirigida a widgets. Pienso que va a ser algo Sí, sí, similar. sí, creo que desde tu home screen Ahora, puedes seleccionar. oh, ya no. Eso sí no lo había escuchado yo. Esta parte es, vamos a pasar un poco a lo que es la privacidad y la seguridad del sistema, porque en la misma encuesta que hicimos, muchas personas contestaron, ¿no? De que una parte importante es todo esto de la seguridad, pues hoy en día nuestro teléfono cuenta con prácticamente toda nuestra información, entonces, pues algunos no tienen como esa preocupación el meter sus datos porque pues les llegan a robar el teléfono, a perderlo y cosas así, entonces pues es un poco preocupante, ¿no? Eh, Tengo entendido que tenemos esta parte de los principios de privacidad. Lo que no tenemos, digamos, bien claro es a qué se refiere cada uno de ellos, porque tenemos la transparencia, el control y la minimización de datos. Sí, sí, claro. Eso es algo que ha trabajado bastante Google y Android pues, en los últimos años. Tema de, de transparencia, de privacidad, de seguridad. Y es algo que en cada versión de Android de los últimos años pues, ha habido cambios al respecto. Respecto a los principios, que es algo que se enfoca mucho a Android y que también es importante que como que los desarrolladores lo sepan para estar al tanto en sus aplicaciones, de también cumplir con esos principios. Por ejemplo, sale el que mencionaste de transparencia, que es de la data que vamos a usar, saber cuándo la vamos a acceder. Por ejemplo, la ubicación. Entonces, hay que ser transparentes que cuando vayamos a usar la ubicación, pues sea cuando la aplicación lo va a utilizar y no, por ejemplo, tener ahí un servicio en el background que está pidiendo ubicación cuando uno lo sabe, por ejemplo. Entonces, ese es el principio de transparencia. El principio de control es que, pues, que los usuarios tengan control sobre qué datos compartir. Por ejemplo, Android 12 introdujo un par de cambios ahí para apagar la cámara, apagar el micrófono, por ejemplo. Entonces ellos tienen control sobre cuándo pueden tener encendida la cámara. Y el último es el de minimización, que al final se basa pues, en solo usar la mínima información que sea posible eh, para, para que le sirva la aplicación. Un ejemplo de eso es nuevamente la ubicación. Por ejemplo, en lugar de pedirle al usuario una ubicación muy exacta que se puede hacer en Android, pues en realidad a veces solo la aplicación solo necesita saber, por ejemplo, en qué país está pues en ese caso se puede pedir una ubicación como más ambigua y en eso se basa también el principio de minimización. Ahorita que Uno, mencionaste esa parte de el micrófono y la cámara, es esa parte de la transparencia.
En cuanto a transparencia, solamente va a ser para el micrófono y cámara mediante estos nuevos indicadores que va a tener ahí el teléfono, o va a haber algún otro. Que yo sepa de momento y según la documentación solo está el de cámara y micrófono y pues esperemos que haya otro. Por ejemplo, el de ubicación ya existe desde hace años, que uno puede apagar o encender su GPS, y pues esos son nuevos, el de la cámara y el micrófono, y en realidad no sé qué otro podría haber, porque pues ya hay, por ejemplo, para Bluetooth, para ubicación, para micrófono, para cámara. eh, Yo, perdón que interrumpa, agregaron una función que es la ubicación aproximada. ¿Tú crees que tenga algún problema de rendimiento en las aplicaciones? ¿Y qué beneficios tendrían para mí como usuario? Eh, en temas de rendimiento es incluso positivo, porque eh, si uno mira la documentación de Android, cuando una aplicación pide la ubicación que es como más precisa, en realidad eso afecta mucho el nivel de batería y el performance. Entonces, al momento de pedir como ubicación menos precisa, que es algo que se llama coarse location, es el término en Android, digamos, eh, pues eso, según la argumentación, y al final hay que hacer muchas pruebas, pero sí utiliza menos nivel de batería, entonces puede tener un mejor performance, pero tiene mucho que ver con cuál es el caso de uso de la aplicación. Por ejemplo, una aplicación que el usuario utiliza para correr, tal vez quiera tener una precisión más exacta de dónde estuvo el usuario. Y hay otros casos de usos donde en realidad no necesita una ubicación tan precisa y, y pues está ahí con una precisión un poco menos precisa. Entonces, eh, yo creo que para el usuario también es algo muy positivo porque nuevamente uno tiene control ok, voy a compartir mi ubicación, pero en realidad no quiero que sepas en qué colonia vivo, solo pues, vivo en esta ciudad, pero hasta ahí. Ahorita que mencionas eso, a mí me surge la duda, ¿no? A mí como usuario, ¿en qué me afecta? Porque nosotros como programadores podemos poner, yo quiero tu ubicación precisa, o te doy chance, ¿no? De elegir la cercana. Pero a mí como usuario, ¿en cómo me afectaría que yo solamente permita la que es aproximada? Porque, por ejemplo, tenemos un sistema, ¿no? Que es como los que ya existen, que es de ordenación de comida o de taxis. Si yo no doy la precisa y me da una cercana ahí, ¿qué margen de error hay de que pues no reciba, ¿no? Mi paquete, o puede ocurrir alguna equivocación de este tipo? Sí, bueno, por ejemplo, en, en ese caso de uso ya es también un poco de culpa del usuario, porque pues si el usuario no quiere compartir su ubicación precisa, entonces pues, se aferra a esa consecuencia de que obviamente su delivery no le va a llegar en el lugar preciso. Entonces, y ahí también tiene mucho que ver como uno como desarrollador, como aplicación, transmitirle al usuario, mira, si nos compartes tu ubicación más pues, precisa, va a ser más conveniente para nosotros para llegar exactamente a donde estás. O siempre ofrecer alternativas, por ejemplo, que el usuario ingrese su dirección, en lugar de, si no quiere compartir su ubicación, pues siempre que la ingrese, que es también lo que hacen muchas aplicaciones de delivery, por ejemplo, aunque lo más común, o por ejemplo, en lugar de pedirle la ubicación, es que ellos en el mapa pongan un ping en donde viven, que es también lo que hacen otras aplicaciones. Entonces, hay como alternativas hacia esto de la ubicación, es darle el control al usuario de, mira, poner ahí el ping en el mapa donde vivís, en lugar de pedirte tu ubicación, que creo que también es una buena alternativa, digamos. En lugar de pedir permiso para pedir tu ubicación, mejor poner tu ping en el mapa, y, y así no me das tu ubicación pues, en el teléfono, sino que tú lo pones, digamos. Sí, lo digo porque, pues imagínate, ¿no? Si de por sí a veces la ubicación a veces, por ejemplo, yo donde yo vivo a veces no es tan exacta. Yo vivo de un lado y
me manda hasta el otro de la calle. Sí, de Entonces, por sí ahí- los GPS tienen, del teléfono, pues cualquier GPS tiene como cierto radio de error, entonces es como muy común ver eso, incluso con un GPS preciso que le marque la casa del vecino en lugar de mi casa, entonces sí, es algo muy común. Y no sé si exista el dato, no me he metido a investigar, pero qué tan precisa o qué tan cercana es esta ubicación aproximada. ¿Hay un dato que nos diga, no, pues son unos 100, unos 500 metros de cercanidad o algo así? Bueno, creo que depende mucho, es una buena pregunta. Sí, creo que depende mucho del teléfono, del vendor, porque al final esto es un tema de hardware y pues no todos los teléfonos tienen como que el mismo GPS. Y como te decía, ya de por sí el GPS, el sistema tiene un nivel de error, entonces, y a eso agregarle el nivel de error que pueda tener el GPS del teléfono. Entonces, sí, pueden ser, no sé, unos 50, 30 metros, que es el promedio de lo que he logrado ver, puede ser más, incluso. Entonces, digamos, no depende tanto de nosotros como programadores ni de un dato existente o ya preprogramado, sino depende más de pues, el teléfono y los servicios con los que venga integrados. Sí, sí, exacto, eso es un tema más de hardware que como desarrollador de software, sí, no hay mucho que se pueda hacer. Eh, sí, elegir tal vez un buen servicio y cosas así. Aquí la integración de código de la programación del lado de la ubicación aproximada supondría alguna complicación un poco más, digamos, de mayor dificultad para un programador, o vendría siendo lo mismo, solo agregando un permiso adicional. Vendría siendo lo mismo en realidad. Creo que en Android 12, pues del lado del desarrollador, del lado del programador, no hay muchos cambios. La diferencia, por ejemplo, con el sistema de ubicación es de que al usuario le van a aparecer más opciones, digamos, que es la opción de no compartir tan aproximado. Eh, y del lado del desarrollador, si uno quiere pedir ubicación precisa, el cambio ahora es que uno tiene que pedir como que las dos ubicaciones. Antes uno podía pedir solo el permiso de ubicación precisa, ahora tiene que pedir los dos tipos de ubicación, que es como que el coarse y el precise. Ese es el único cambio en realidad para el lado del programador. Y luego, pues el cambio para el usuario, que es justamente ese diálogo donde uno tiene una opción más, que es la de no compartir la ubicación precisa. Vale, y por este sentido también tenemos otra parte que es la hibernación de las aplicaciones. En esta encuesta que hicimos, a mí la verdad es que me sorprendió porque al parecer a nadie le interesaba. Hicimos una pregunta, ¿no? De qué es lo que más te interesa de las novedades de Android 12 y pues sorprendentemente esta tuvo un 0% de reacciones, pero a mí me parece que es por falta de información, porque en mi forma de ver, la hibernación de las aplicaciones para mí es algo muy relevante, pues muchas veces se quedan como que en background o procesos en background que en realidad son los que nos consumen la batería. Sí, sí, exacto. Sí, es un tema que también trabajaba mucho Google desde versiones anteriores. Hay unas estadísticas ahí de cuántas aplicaciones tiene un usuario en promedio versus cuántas usa, y es algo así como un ratio o sea, usas 5 aplicaciones de 30 que tienes instaladas, y pues, ¿y qué pasan con las otras 25? O sea, ¿qué se hacen? O pueden estar teniendo servicios en el background y pueden seguir haciendo cosas, y eso te reduce, por ejemplo, ancho de banda, te reduce espacio, si usan espacio, te reducen el poder de CPU si están ahí trabajando mientras estás viendo Facebook, por ejemplo. Entonces, y eso es algo que da Android 12 en esta nueva característica. Android 11 introdujo un concepto que se llama
auto reset de permisos, que lo que quiere decir es de que después de cierto tiempo, Android lo que va a hacer es de que aplicaciones que no se han usado por cierto tiempo les va a quitar los permisos. Entonces, por ejemplo, si uno tenía una aplicación usaba la cámara, por ejemplo, luego de un cierto tiempo, pues le va a quitar el permiso de la cámara si no se ha usado. Y cuando uno abre la app de nuevo, pues le va a pedir otra vez el permiso de cámara. Y eso es algo nuevamente que le da mucho control al usuario cierto, esta app usaba la cámara. Entonces, ya luego de unos 2 meses uno puede decir, no, mejor ya no le doy el permiso, ya no me interesa, no sé. Entonces, y con Android 12, que introduce esto de la hibernation, es agregar como más reglas a eso, porque ahora no solo se quitan permisos, sino que también ocurren más cosas. Por ejemplo, se puede borrar el caché de la aplicación, y un par de cosas más. Esta parte que mencionas me parece interesante porque yo, por ejemplo, yo como usuario tengo un par de aplicaciones que, pues, por ejemplo, no tengo unas por ahí que son como para aprender idiomas y todo eso, y pues por tiempos a veces las dejo olvidadas, y, pero yo sé que están ahí y de repente me dejan de llegar notificaciones y las abro, que será cada 2, 3 meses y así. Pero esa parte que mencionas, pienso que está interesante porque, pues, evitaría esa parte de ocupar algunos permisos y cosas extra que probablemente estén ocupando algún servicio en background y que yo ni cuenta me dé, sino que pues ya solitos se desactiven y pues ya cuando yo las vuelvo a ocupar, pues ya solitos me los vuelvo a pedir. Sí, como te menciono, para el usuario es muy positivo y, por ejemplo, elimina el caché de las apps, que a veces es grande cuando son apps, por ejemplo, que manejan imágenes o video. Hay mucho caché involucrado, entonces eso libera espacio para el usuario, que esa aplicación que no usaba por 2 meses, por ejemplo. Te libera espacio, e incluso las notificaciones. Hay aplicaciones de que en realidad nunca lo usas, pero siempre te siguen llegando las notificaciones y igual lo ignoras. Entonces, también te restringe eso. Digamos, si está en modo de hibernación, también ya no te van a llegar notificaciones, lo cual para la aplicación puede ser negativo, pero ahí tiene mucho que ver cómo tratas de mantener a tu usuario conectado con la aplicación y que la use. Y al final se comporta mucho como que si un usuario haya ido a los settings de la app, digamos, de Android, y le das así un force stop a la aplicación y ya no la quiere usar, por ejemplo. Bueno, perdón. Bueno, gracias. Con esta parte de la hibernación en las aplicaciones, ¿tú crees que aparte, adicional de esa parte, se integre una mejora del primer plano en el desarrollo en el desempeño de las aplicaciones para esta parte de Android 12? Sí, considero que sí, porque nuevamente van a haber más recursos para las aplicaciones de primer plano. Entonces, sí, al final es mejorar el rendimiento en general del teléfono. Otro de lo que estaba viendo de la parte del rendimiento es que integraron el Work Manager, que es como para acelerar la aplicación que está en primer plano en ese momento. Entonces, quiero suponer que esto nos ayudaría, va dirigido más a las personas que ocupan aplicaciones que están en primer plano y que desean que el desempeño sea mejor, ¿no? Sí, sí, es una característica nueva de Android 12 que se llama Expedite Jobs, algo así. Que básicamente lo que hace, por ejemplo, Android 12 restringe el uso del background en las aplicaciones, digamos, de que si una aplicación hace un tema de background por más de cierto tiempo, lo que va a hacer es matarlo, digamos. Entonces hay un límite de tiempo para hacer eso, y eso es lo que trata de hacer Android, es de
de que todos los recursos estén en la aplicación que está en primer plano y no en procesos de background. Y Work Manager, pues, agrega soporte a estos jobs que introduce Android 12. Para cualquier trabajo que se quiera hacer en background, que es rápido, pues se puede hacer con estos expert jobs, que al final es, pues permite hacer estos trabajos en background. Sí, y en ese tema de los servicios de background, pues sí vieron varios cambios en Android 12 y ahí pues les digo que vayan a la documentación a ver todos los cambios que vieron ahí, porque sí vieron pues, bastantes. Y sí, hay que hacer un par de cambios ahí en las apps. Pues vamos a cambiarnos a la otra. Bueno, y vamos a pasar a la última parte que abarca todo esto de las mejoras de Android 12, que es la de el inicio y rendimiento. Aquí igual, esta parte me gusta mucho porque son las splash screen, estas pantallitas de bienvenida. Pero aquí yo tengo una duda más personal, porque yo las solía hacer, ¿no? Programándole ahí un handler o un cambio de tema, ¿no? En tiempo real. Pero me parece que ahora Android 12 va a incluir una API de las splash screen. Aquí vamos a tener la opción, digamos, de implementar estas y ya no tendríamos que programarla nosotros por esta parte con un handler o algo así. Sí, exacto, esa es la idea. Primero, Android 12 también, nuevamente, hemos hablado mucho de consistencia hoy, pues ese es otro cambio que es como para que todas las aplicaciones tengan como que esa consistencia desde que se lanza la aplicación. Entonces, la splash screen tiene como componentes que van a ser iguales en todas las aplicaciones, un color de background, una imagen en el centro que puede ser animada incluso en Android 12, entonces puede ser una animación ahí. Y creo que hasta uno puede incluir un texto en la parte inferior. Entonces, o sea, va a tener una estructura y pues todas las aplicaciones van a tener que seguir esta estructura. Y pues la idea es de que haya esa consistencia entre aplicaciones. Ahora, lo que mencionaste del handler y todo eso, sí, eso es algo que uno hace actualmente en Android, que es, por ejemplo, sí, tener un splash activity, por ejemplo, que es la primera activity que lanza el sistema operativo. Ahí tienes tu splash, haces, no sé, por ejemplo, puedes revisar de que tu usuario esté logueado, y si está logueado, pues ya te vas a otra activity. Si no está logueado, pues mandas el activity de login. Entonces ahí tienes como que esa lógica en el splash screen, que antes tenías que tener como un splash activity o algo ahí para poder saber cuándo terminar de mostrar tu splash. Ahora Android 12 introduce APIs para decirle al splash screen, mira, todavía mostrate, y cuando ya revises si el usuario está logueado o no, ya uno le da a indicar al splashing, así como que ya puede ser dismiss o ya quitar el splash screen para mostrar la pantalla. Entonces esta sí. parte de... perdón que interrumpa. Esta parte de la API de las splash screen también nos va a dejar verificar esta parte de si está logueado, si no está logueado, y decidir a qué pantalla mostrarlo, o solamente es como para mostrar la animación que esté, digamos, como tú dices, ¿no? Que sea algo consistente en todas las aplicaciones. Sí,
incluye un API para decirle al Splash que se siga mostrando. O sea, por defecto lo que va a hacer es de que va a mostrar tu splash screen y cuando ya se dibuje el primer frame de la aplicación, pues ya muestra tu pantalla, digamos, y ya se quita el splash screen. Pero también introduce un API para decirle al splash screen así como que mira, quédate en pantalla, yo te voy a decir cuándo ya te puedes quitar. Entonces, y eso permite a que en tu pantalla principal, o sea, no es necesario tener como que un splash activity ya, sino que en tu home, por ejemplo, puedes tener, mostrar el splash screen y antes, y cuando ya estés seguro de que el usuario, por ejemplo, no está logueado, pues mandas a navegar al login activity y quitas tu splash screen. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, se puede quitar el Splash Activity. Al final, hay muchos casos de usos, pero por lo menos Android 12 ya permite regresar eso. Entonces, esta parte va a funcionar, digamos, algo similar a como un frame layout que nos va a permitir cambiar en tiempo real, algo así. Sí, el API es en realidad muy fácil. Creo que es algo así como get splash screen, algo así, y te da un objeto y ese objeto puedes operar sobre ese objeto, decirle dismiss, cosas así. Entonces, en realidad no estoy muy al tanto de qué hay así tras bambalinas en Splash Activity, pero sí trabaja de esa forma. Y bueno, y también algo que puedo mencionar es que hay en realidad una librería Jetpack que se llama Jetpack, ¿cómo es? Android X Splash Screen, creo que es, que actualmente están, creo que en alfa algo, pero que introduce compatibilidad para versiones, para todas las versiones de Android, creo que hasta la 23 o 21, tendrían que revisar. Pero lo que permite es tener la misma splash screen en otras versiones de Android. Lo único que no tiene compatibilidad creo que es lo de la animación, pero todo lo demás sí. Entonces, eso también está muy genial para, si van a hacer cambios de splash screen, que no solo sea en Android 12, sino que también lo puedan hacer compatible en otras versiones de Android. Otro cambio significativo es la librería del benchmark. Entonces, a mí me gustaría saber qué beneficios aportaría en esta actualización. ¿Qué ventajas tendría? Sí, claro. Bueno, de por sí ya existía una librería de benchmark de Jetpack que se llama Jetpack Benchmark. Esta librería lo que hacía es como, era más micro benchmark, digamos, era hacer benchmark de lógica de tu código, digamos, de funciones, así más a bajo nivel. Y la librería que introdujeron ellos fue Macro Benchmark, que es pues más en alto nivel. Es, por ejemplo, ver cuánto se tarda mi app en iniciar, ver, por ejemplo, también hay un tema en las aplicaciones de Android, también hay un tema de warm-up, que como de calentamiento, digamos, de tu aplicación, que también es cuando inicia, de dibujar frames. Entonces es un poco más general. Y nuevamente, incluso eso tiene como que integración con Android Studio, entonces uno puede ver también ahí las métricas y pues al final es justamente mejorar el performance de tu aplicación utilizando estas librerías de Jetpack, que yo creo que son muy útiles justamente para eso, para mejorar el rendimiento. Entonces, ¿dirías que es un regalo para nosotros los programadores verlo con los beneficios que nos aporta, o tú dirías, eso ya lo podía hacer yo solo? Sí, en realidad es mucho más fácil con Macro Benchmark. Hay muchas formas de hacer eso, pero es más difícil. Entonces, en realidad, Macro Benchmark es más fácil. Ya hay otras librerías que también que permiten hacer como esas métricas de ver cuánto se tarda en iniciar mi app. Pero como te menciono, con Macro Benchmark es más fácil. Y tampoco no es tampoco obligación que requiera Android 12 utilizar esto, sino que es pues para que los usuarios, pues para que los desarrolladores también estén conscientes de que hay herramientas para que el desarrollador pueda mejorar el rendimiento de su aplicación.
Y al final todo, o sea, al final Google está diciendo, miren, aquí tienen esta librería Micromeasurement para que mejoren el rendimiento de su aplicación, para que pues las aplicaciones tengan mejor inicio de, por ejemplo, de la aplicación y al final, las aplicaciones hablan mucho de Android, entonces si hay desarrolladores que hacen malas prácticas, por ejemplo, al final es como, es por Android y entonces pues, sí hay librerías que permiten tener mejor performance y al final que sea bien visto, digamos, el sistema operativo por los usuarios. Bueno, con esta parte creo que hemos hablado suficiente de todas las novedades de Android 12. Parece algo muy interesante. No sé si hay alguna otra que tú consideres interesante que no hayamos incluido nosotros. Déjame pensar. Bueno, sí, creo que se habló generalmente de todo. Mi parte favorita siendo honesto, la parte visual, desde el Material View, por ejemplo, incluso también el Splash Screen, que también tiene que ver un poco con la parte visual, me gustó bastante. Nuevamente hay documentación en developer.android.com de todo esto pues, como desarrolladores deberíamos de ver. Mis recomendaciones, yo actualmente ya he migrado 3 aplicaciones de Android 12 y mis recomendaciones son primero en su proyecto usen la versión 32, que es el API 32, que es Android 12, para compilar su proyecto con esa versión. Y ahí, por ejemplo, ahí no van a estar haciendo targeting de Android 12, lo único que van a hacer es compilar su app utilizando APIs de Android 12, pero todavía no van a estar usando Android 12, digamos, las features. Entonces, esto les permite, digamos, poder correr su aplicación en Android 12 y ver cómo se ejecuta. Por ejemplo, el API de Splash Screen es un API, perdón, es una característica que se va a ejecutar en su aplicación, no importa si ustedes están haciendo target de Android 12 o no. Si tienen target de Android 10, igual les va a aparecer Splash Screen de Android 12. Entonces, hay características que se van a aplicar aunque su aplicación no haga target de Android 12. Hay otras que solo se van a aplicar si su aplicación hace target a Android 12. Entonces, están esas dos diferencias. Entonces, yo primero me enfocaría en las características que se van a aplicar aunque no haga target. Y ya luego, pues, hago el target Android 12 y ya evalúo qué características nuevas o qué cambios me van a afectar. Incluso en los developer settings hay como un menú de compatibilidad donde ustedes pueden apagar y encender características. Entonces también es una buena forma de, por ejemplo, de apago todas y solo enciendo una, pruebo mi app y veo que funciona, enciendo otra, y así para por ejemplo, si en un momento falla, saber qué característica fue la que introdujo el crash o el error. Entonces hay que trabajar con eso. Pues, pero sí es un cambio que sí lleva tiempo. Y tomando en cuenta algo que mencionaste de esta parte de que nosotros podemos compilar nuestra aplicación para Android 12, pero no vamos a ocupar las novedades. Esta duda yo la tengo, es personal. Si yo creo mi aplicación para Android 12 y ocupo estas nuevas características que son de Android 12, pero yo la pruebo, digamos, en un teléfono con Android, por ejemplo, 10, ¿sí me las va a presentar o solamente algunas? No, o sea, cuando, por ejemplo, en tu configuración de Gradle tienes como dos banderas, o sea, dos atributos, dos propiedades, el compiler SDK y el target SDK. Entonces, el target SDK es tu objetivo, digamos, tu target. Esta app soporta Android 12, por ejemplo, entonces le pones ahí el 31, creo que es 32. Ahora, el compile es solamente para compilarlo con esa versión de Android y poder ver las APIs. Pero no, o sea, no
en realidad no se va a compilar con Android, sino que pues, solo se compila el código de la app, pero utilizas como las APIs, o sea, desde Android Studio, por ejemplo, uno puede ver las APIs del Android SDK, del Android nuevo, por ejemplo, y usarlas. Pero en el Android 11, por ejemplo, esas APIs no van a estar porque son nuevas de Android 12. Entonces, ahí es, por ejemplo, cuando, por ejemplo, Android Studio te tira un error que dice, este API solo está disponible en Android 12 y tienes que hacer ahí un if build version mayor o igual a Android o algo así. Entonces, ya llamas el API y si no lees, ya llamas otra API de Android viejo. Y es algo que hace mucho la librería de Jetpack, que ofrecen esa compatibilidad por uno. Entonces, actualmente, por ejemplo, ese if-else casi no lo hago. La librería de Jetpack se encarga mucho de eso. El core de Jetpack, por ejemplo, ofrece mucha compatibilidad en ese sentido. Entonces, siempre hay que ir buscando. Hay muchas librerías de Jetpack, entonces a veces es muy difícil saber cuál ayuda, pero hay que tener ahí sí, como que irlas viendo y ver, estas para animaciones, entonces, si quiero hacer una animación, la puedo evaluar para ver si me ofrece compatibilidad y características y así, por ejemplo. Sí, eso que mencionas también es cierto, porque yo me he metido a ver esas librerías de Jetpack y la verdad es que es muy extenso, a veces es como difícil encontrar cuál me sirve y cuál no, porque pues de tantas que hay. Sí, y lo peor es que cada mes hay una nueva, entonces... Sí, es cierto. ya. Y tenemos por ahí un par de preguntas que nos están haciendo. ¿Cómo va a afectar todo este cambio de Android 12 a los juegos? Esa es una muy buena pregunta. En realidad no me he enfocado mucho en juegos, aunque ahorita pensando en características, no veo una característica que involucre algún caso de uso de juegos. Va a haber muchas características, hay muchos cambios en los servicios de background, entonces tal vez ahí haya que hacer cambios. Pero sí, es una pregunta, sería evaluarlo. Como digo, al final este cambio Android 12, hay muchos cambios y depende de qué hagas en tu app, va a ser los cambios que tengas que hacer. Hay algunos que son más generales, por ejemplo, el splash screen, es todas las apps, pero hay unos que si utilizas, por ejemplo, la ubicación, tienes que hacer unos cambios, hay unos permisos, si haces trabajo en background, tienes que hacer ahí unos cambios. Entonces, también depende mucho de qué hace tu aplicación y pues juegos es otro caso de uso, entonces sería también de evaluarlo. Yo me imagino que esta parte van a incluir, bueno, yo tampoco sé mucho de cómo se hacen los juegos, pero me imagino que esa parte de las splash screen tal vez también esté un poco más centralizada con los juegos, porque pues igual la mayoría tienen una. Sí, y por ejemplo, si usan Unity, por ejemplo, Unity trabaja mucho de la mano con el equipo de Google y siempre hay una nueva versión de Unity con los nuevos features de Android. Es un framework que se mantiene muy actualizado y con el tema de Android 12. Otra pregunta que nos hacen es si va a mejorar la duración de la batería. La batería es un tema mucho de hardware, entonces siempre depende del teléfono y de qué tan viejo sea, por ejemplo. Pero sí vieron muchos cambios en temas de rendimiento, como hemos hablado. Entonces, yo me atrevería a decirte que sí van a haber cambios positivos en la batería de los teléfonos. Depende, o sea, al final depende mucho el hardware y el usuario, pero del control que los desarrolladores tenemos, sí podemos introducir varias cosas. Por ejemplo, la ubicación, lo de las apps que hibernan, lo de reducir los trabajos de background. O sea, al final son varias cosas que se introdujeron en Android 12 que sí pueden permitir que haya una mejora en batería. Aquí también tenemos una pregunta que se me hace un poco graciosa.
a mi forma de ver, no creo que sea viable ni sé si se pueda, pero nos preguntan si los nuevos widgets podrán incluir juegos. Yo creo que, bueno, depende de qué juego, si es tal vez un juego así súper sencillo, sí. Eh, pero no creo. Lo que pasa es de que en realidad los widgets no tienen como un proceso ejecutándose, digamos. O sea, lo, cuando uno interactúa con un widget, en realidad uno manda a llamar como que a un servicio, el servicio hace el cambio, ya. O incluso cuando, por ejemplo, el clima hay como algo que lo está actualizando ahí, pero en realidad no son como tan dinámicos como creemos. En realidad es un input y un output mucho más sencillo. No es como un proceso formal como una aplicación. Sí, y además Pues es sería como que algo que se pueda evaluar y probar ahí. A ver si tal vez se puede introducir algo nuevo ahí. Además es como que los widgets, su principal funcionalidad es ofrecer algo de utilidad, ¿no? Como unas notas, como tú bien mencionaste, un widget del clima, cosas así. Creo que un juego Es como ya más un atajo. está de más. Sí, un juego ya estaría como de más. Sí, A lo mejor entra al juego. o sea, no veo, sí, la verdad es que no veo personas que utilicen widgets para jugar así en chiquito ahí, no sé. Eso ya cuenta como avaricia. Otra pregunta que nos hacen es en torno a los superusuarios o a los usuarios root. Nos comentan si ya existían aplicaciones que hibernaran anteriormente, ahorita, antes del cambio. Entonces, no sé si tengas alguna opinión. O sea, el usuario root te permite hacer muchas cosas a nivel de sistema operativo, pero en realidad la característica de hibernación es como más a alto nivel. O sea, en realidad uno a nivel de sistema operativo también puede como matar una app, que es casi lo mismo que hibernarla, puede borrar el caché, por ejemplo. Eh, pero la característica de hibernación es algo como más de Android en sí, y no ya como más que uno puede hacer así de la línea de comandos o algo así. O sea, como te digo, sí se puede hacer, se ha podido hacer, digamos que es matar la app, borrar caché, por ejemplo. Es muy parecido a hibernarla, pero no es como, por ejemplo, en una Mac, una Windows, hibernar una app siendo un usuario admin. Eh, creo que son diferentes partes, el, el user root y esa característica nueva. Pero bueno, al final sería probar, la verdad es que no tenía mucha experiencia con andar ahí de usuario root, haciendo cambios en teléfonos. Yo tengo otra. ¿Hay alguna mejora en parte en el foco de audio? O sea, por ejemplo, antes, cuando yo jugaba en mi dispositivo, me tocaba que me llamaban. Entonces, no podía escuchar la llamada porque estaba el sonido del juego. No sé si hayan integrado alguna mejora en el foco. Te soy honesto, la verdad es que no leí cambios respecto a eso. Aunque a veces hay cambios que no, pues que solo se incluyen y no afectan al desarrollador, entonces no se agregan, por ejemplo, a la documentación. Sería probar. Yo justamente lo que hice fue eh, instalar Android 12 en mi teléfono y desde hace casi un mes, cuando salió la versión beta, que también como desarrolladores los insto a que lo hagan para pues, probar. Mejor si es en un dispositivo de pruebas, porque a veces no funciona y el teléfono deja servir. Entonces, pero por ejemplo, con Pixels, Pixels es el de Google, entonces es muy fácil. Pero también hay, creo que otras 8 marcas que soportan la versión beta, que solo se tienen que como hacer join al programa y ya les descarga. Asus es una de ellas, por ejemplo, si tengo un teléfono Asus. Hay otras 5, la verdad es que no me recuerdo los nombres, pero para empezar a probar, y pues yo la verdad es que he tenido
me ha gustado bastante Android 12 hasta el momento. Pues No ahí tengo creo una que queja. depende, ¿no? Para lo que menciona mi compañero, yo pienso que depende porque, por ejemplo, yo tengo un teléfono Motorola y pues tiene la funcionalidad, ¿no? De apagar las llamadas si estoy jugando, pero si entra una llamada y yo tengo habilitadas las llamadas, me entra y el juego se para. Entonces, pues ya no depende tanto pues ahora sí como del sistema operativo, sino de las Sí, funciones extra que tengan los teléfonos. también en Samsung creo que tiene una característica parecida que es el modo de juego. Eh, creo que funciona igual que lo que mencionaste del Motorola. Ahora, saliéndonos un poco de Android 12, yo tenía una duda, eh, digamos más dirigida a nosotros como desarrolladores. El por qué se nombró Kotlin como lenguaje principal? Porque pues yo he estado viendo una que otra aplicación hecha con Kotlin. Yo trabajaba con Java, pero la verdad es que yo veo que pues al final es hacer lo mismo. La única diferencia es el tiempo de codificación. Kotlin lo hace, digamos, en menos tiempo que Java, pero ¿tiene mejor rendimiento o por qué cambiarlo? Eh, sí, al final son varias cosas en realidad. Kotlin es un lenguaje mucho más moderno, tiene características que Java no tiene, incluso en versiones nuevas de Java, incluso en versiones de Java 17, y hay aún así cosas que todavía Java no tiene y Kotlin sí. Por ejemplo, durabilidad es una de esas cosas que me gusta mucho de Kotlin, el soporte de vulnerabilidad. Y Java también se ha puesto al día, ha introducido nuevos features. El problema en el sentido de Android es que en realidad Android se ha restringido a versiones un poco más obsoletas de Java, no a las nuevas, entonces no es que podamos utilizar nuevas características de Java. Pues nuevamente Kotlin es un lenguaje moderno, entonces fue diseñado, fue pensado con características que se usan actualmente mucho. Por ejemplo, si uno quiere hacer programación funcional, soporta programación funcional. Si uno quiere hacer programación orientada a objetos, soporta programación orientada a objetos. Es menos verboso, es como más pragmático. Entonces, sí tiene, al final mucho de gustos. Y Pues sí, dale. Este, bueno, teníamos una última pregunta en cuanto a esa parte de Android. A mí me surgió por lo que mencionaste, que era el Jetpack Compose. Eh, se me hace un poco similar a trabajar con Flutter, porque es como para vistas y todo eso. ¿Qué diferencia hay? Sí, en realidad Jetpack Compose es un framework declarativo de UI muy parecido a React, por ejemplo, a Swift UI, a Flutter. Entonces, es nuevamente son tendencias y esa es la nueva tendencia en el sentido de desarrollar cosas gráficas. Entonces, por ejemplo, React fue el primero que lo hizo, muy enfocado en la web. Y luego, pues, empezaron a surgir frameworks para móvil, como Flutter, como React Native. Luego fue Swift UI, y Jetpack Compose ha sido el último. Y, bueno, diferencias con Flutter, pues, en realidad el concepto es el mismo, es declarativo, se basa en estados. La única diferencia, pues obviamente, es el lenguaje. En Flutter es con Dart, en Jetpack Compose con Kotlin. Cambia mucho, tal vez, cómo manejas los temas, los estilos, cómo compartir estados entre widgets, cambia un poco. Pero al final es como aprender otro lenguaje de programación. Por ejemplo, si uno aprende Java, uno sabe el tema del if-else, uno sabe lo de los ciclos, o sea, uno tiene los conceptos de programación. Y pues si uno migra a Kotlin, por ejemplo, son los mismos conceptos de programación, tal vez cambia el keyword, y esto ocurre también
muy similar en estos frameworks, que es como que los mismos conceptos, solo que cambian cómo lo haces, tal vez. Entonces, por ejemplo, y en realidad es una ventaja en móvil, porque ahora que uno puede hacer Jetpack Compose, es mucho más fácil ver su UI en iOS y ver como, esto hace lo que hace Jetpack Compose en este lado, o, por ejemplo, ver en Flutter también lo mismo, porque antes, por ejemplo, sí, entre iOS y Android, en realidad eran muy diferentes, eran como fragmentos y activities versus storyboards y view controllers, entonces sí tenía muchas diferencias, entonces era un poco más difícil que alguien de Android fuera a ver iOS o de iOS fuera a ver Android, y ahora con estos conceptos ya es como un poco más general este tema de hacer UI, entonces... Hablando un poco de Flutter, ¿crees que en algún momento Flutter o los frameworks lleguen a sustituir el desarrollo nativo? Yo creo que no. O sea, siempre hay casos de usos de que te van a obligar a usar Android. Por ejemplo, un caso de uso, el primero que se me ocurre es de que si no quiero hacer una app en iOS o que es una Android, pues hago una app nativa en Android. Eh, puede ser un ejemplo, o también puedo usar Flutter. Eh, como digo, siempre hay casos de usos. A mí me gusta mucho Flutter y es algo que creo que todos los desarrolladores tienen que tener como que en su toolbox. Y me gusta mucho que lo soporte Google, entonces eso también da mucho que hablar de que se mantenga actualizado con Android, por ejemplo. Pero también siempre está la parte nativa, que es lo que también Google pues, aporta bastante. Entonces, yo creo que no se van a reemplazar, sino que se van a apoyar entre sí. Pero Flutter en inglés es muy joven, entonces todavía falta eh, eh, mucho tiempo para ver cómo evoluciona el mercado al final de cuentas. Después puede que en un futuro, por ejemplo, eh, no sé, al final termina siendo el tema de multiplataforma lo que más sobresalga. O al final puede ser de que no, entonces es mucho tenerlo como que tu kit de herramientas para cuando un caso de uso venga en donde Flutter sea una opción, pues la hagas con Flutter mucho más rápido. O hay veces donde lo haces de que sea con nativo por ciertos temas, entonces siempre es de valor. Eh, bueno, ya para terminar, Jimmy, bueno, nosotros en la encuesta que hicimos, aquí sí hubo un 100% de afirmaciones. Las personas estaban interesadas en que diéramos cursos de Android, entonces yo te pregunto dos cosas. ¿Qué recomendaciones darías para estas personas que quieren iniciar en Android? Y a nosotros, ¿qué recomendación nos darías para enseñar o dirigirlos hacia el buen camino del desarrollo de Android? Sí, claro. Bueno, por ejemplo, Google tiene muy buen contenido en cursos de Android. Hay no sé cómo le llaman, pues un curso que es de Android. ¿Los estudiantes? Sí, que son como los Story Jams, sí, justamente. A mí me gusta bastante porque es muy práctico. Al final depende mucho es cómo el usuario le gusta aprender. Por ejemplo, hay gente que es como más visual, más de ver videos, hay gente que es como más de leer, hay gente que es como más de practicarlo y de hacerlo. Yo soy como más de practicar, entonces me gustan mucho los Code Labs. Google tiene un montón de Code Labs de casi todo, entonces es de irlo haciendo como que a mano y viendo si uno cambia algo, qué pasa. Es una forma. También en Udacity hay cursos gratis de Android que son más visuales, o sea, más de video. Y igual siempre dejan como que proyectos, pero todo el contenido es como que en video. Y pues si uno quiere como que leer, también está la documentación de Android, las guías, que en realidad no es como... O sea, uno puede aprender de ahí, no es como así muy técnico que uno, para alguien nuevo le va a ser difícil, sino que hay como niveles que uno puede ir siguiendo.
Entonces, pues, depende de eso y sí, nuevamente, si uno viene de Java, por ejemplo, es mucho más fácil iniciar en Android, tanto en Android como en Kotlin. Entonces, por ejemplo, los Android Study Jams, hay, también hay un curso que tiene Google, que es como de Kotlin para programadores Java, entonces donde, donde programadores que saben Java pueden aprender mucho más fácil Kotlin porque se va como que migrando poco a poco. Es como que, mira, esto es un for en Java y eso lo puede hacer en Kotlin. Y si quieres hacer esto, es esto. Entonces uno puede ir haciendo como que el mapeo en su cabeza de La esto, lo hago en comparación. Java, lo hago en Kotlin. Ajá. Entonces, sí, sí, y en resumen, eh, hay muchos, en realidad hay muchos cursos de Android. Uno busca en Udemy, en Coursera, en Udacity, hay muchos cursos. Sí, hay A mí muchos. los que más me gustan son los Colabs que ofrece Google. Esa es mi opinión personal. Los Android Studio Jams, justamente. Eso me gusta bastante. Y también hay un par de cursos en Udacity que son de Googlers, que también son muy buenos. Eh, Te los puedo compartir después porque no me recuerdo el nombre, pero es algo como Android for Beginners, algo así. Vale, pues, entonces, pues creo que hemos terminado con nuestra sesión, Jimmy. Eh, Te agradecemos tu colaboración y tu tiempo. En lo personal fue muy interesante, pues se nota que tienes muchísimo conocimiento en Android y pues la verdad es que a mí también me gusta mucho el desarrollo de Android, pero no tengo tanto tiempo como tú. Y pues el hecho de que me compartieras todo lo que tú sabes me hace como que querer aprender más sobre este sistema operativo y pues desarrollar mucho más. Tengo, pues ojalá en algún otro momento podamos volver a colaborar. Igual si tú necesitas algo de nosotros, pues sin problema, ya tienes mi contacto y pues igual nos volvemos a organizar. Sí, sí, gracias. No, no, nuevamente gracias por la invitación. La verdad es que a mí me encanta, pues, platicar de Android. Es algo que nuevamente lo hago casi que todos los días. Entonces, me gusta mucho compartir un poco lo que sé, y más que todo si es de Android o de Kotlin me gusta bastante. Entonces, nuevamente gracias por la invitación. Me la pasé muy bien. Ahí, pues espero que la audiencia haya aprendido más de algo. Y pues igual, yo estoy también ahí a la orden en cualquier cosa que necesiten. Y pues nuevamente espero vernos muy pronto. Gracias a la comunidad. Pues muchas gracias, Jimmy. Ya nada más nos queda despedirnos y pues eh, como último anuncio a todos los que nos están viendo o lo van a ver después, vamos a participar en el DevFest que se va a llevar a cabo en toda Latinoamérica por parte del programa de GDG y otros, no recuerdo cuáles son, pero se va a llevar a cabo con otros. Nosotros vamos a participar, vamos a estar dando dos talleres de Flutter, es el inicio básico, vamos a hacer una pequeña aplicación. Y vamos en los próximos días vamos a anunciar, también vamos a dar introducción a Dart para que pues les demos la encaminada, ¿no?, hacia Flutter. Y pues estás invitado, Jimmy, si quieres, como para asistir al evento y pues aprender un poco con nosotros. Digo, yo creo que ya lo sabes, pero no No, está de más gracias. repasar. Y pues ya, muchas gracias, Jimmy, por tu tiempo. Gracias, gracias. Feliz fin de semana. Igual, gracias a la gente que nos acompañó en el en vivo, que disfrutó de la plática y pues gracias Jimmy de nuevo. Y por último, Jimmy, no sé si quieras compartir con la gente tus redes sociales para que te sigan, por si llegas a subir algún consejo o demás. Sí, claro. Actualmente solo manejo Twitter, es @hidomogo, hi con J, hidomogo. Y sí, me pueden seguir. La verdad es que sí, de vez en cuando comparto cosas de Android, eh, la mayoría de cosas. Entonces, sí, Twitter Vale, es una red social que me gusta mucho para aprender Android, entonces también eh,
pueden aprender Android por ahí. Bueno, vamos a dejar también tu blog personal, ya me lo pasaste, y tu Twitter, los vamos a poner en la descripción del video para la gente que los quiera ver. Entonces, y cualquier cosa, pues ya estamos. Y pues ya, ahora sí sería todo por nuestra parte. Muchas gracias a todos los que asistieron.